Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Digo buenas tardes porque ya saben que ahorita por la pandemia grabamos los programas, pero bueno, de todas maneras ya saben que estamos en el chat de Facebook, cualquier cosa que quieran preguntar, compartir, nos pueden dejar ahí sus comentarios con mucho gusto. Posteriormente en YouTube también, en nuestro canal de Tú También Discriminas. Pero bueno, estamos hoy especialmente muy emocionados porque mi querida Quetzali de la Concha nos acompaña hoy nuevamente. Y estamos muy emocionados Y Tú También Discriminas porque este mes de octubre es el mes de la cultura a la no discriminación, al derecho a la no discriminación en la Ciudad de México. Y por eso estamos muy emocionados el día de hoy, porque obviamente vamos a hablar de discriminación como es ahora sí que nuestra especialidad y nuestro objetivo en este programa, pero especialmente ligado a lo que es la imagen, al derecho a la imagen o al derecho de la imagen. Ya ahorita nuestra especialista nos va a explicar bien cuándo se dice de la imagen o a la imagen o cómo se debe decir. Y bueno, y en qué consiste y la relación que tiene con el derecho a la no discriminación. Ya como hemos platicado varias veces en este programa, la discriminación es quitarle un derecho a la persona por alguna característica ideológica, física o de cualquier índole, y además sin ninguna justificación. Y si además pertenece a algún grupo prioritario como pueblos originarios, grupo de mujeres, personas con discapacidad, personas en situación de calle, migrantes, jornaleros, etcétera, pues la cuestión se agrava. Y pues la imagen es muy importante, pero bueno, primero que nada le damos nuestra más cordial bienvenida a mi querida Quetzali. Gracias por estar aquí. Gracias. Y les voy a leer una breve semblanza de nuestra querida invitada. Quetzali de la Concha comprende que la esencia del ser humano es crear y expresarse, y que lo que mueve al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Por eso ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Pues el mundo de la libertad, la democracia y valor del individuo no podría entenderse sin la defensa de las ideas y de los creadores de las mismas. Hoy en día es una de las máximas autoridades de la materia en el ámbito de habla hispana. Es licenciada en Derecho con especialidad en Propiedad Intelectual por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de maestría en Propiedad Intelectual en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Argentina. Es presidenta y consejera jurídica del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, CEMPRO, miembro de la Barra Nacional Colegio de Abogados, es vocal del Consejo Directivo de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, miembro del Grupo de Abogados en Línea contra la Piratería, convocado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, y forma parte del Comité de Redacción de la Reforma de la Ley Federal de Derecho de Autor. Ha publicado en revistas académicas especializadas de México y Latinoamérica. Es colaboradora permanente del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, docente de la Universidad IUSEMPER y responsable del área legal y de derechos de autor de Penguin Random House, grupo editorial. Ha impartido seminarios y conferencias en eventos nacionales e internacionales de primer nivel, en eventos como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Feria del Libro de Buenos Aires, congresos de propiedad intelectual en Países Bajos, Escocia y Japón, así como el 8º Congreso Internacional de las Academias de la Lengua Española. Pero además es miembro activo del Comité de Diversidad e Inclusión de la Asociación Mexicana para la Protección Intelectual, que ahí tenemos el honor también de tener a nuestra querida Quetzali, que aquí en su semblanza no lo dice, pero sí lo digo yo, también es una incansable aliada por los derechos de las mujeres, por la lucha de la sororidad, que es la solidaridad entre mujeres, en todos los niveles, sean profesionales o no sean profesionales, siempre ahí Quetzali anda apoyando en todo lo que su tiempo le permite, porque como ven es una persona sumamente ocupada, por lo que doblemente le agradecemos su tiempo para estar con nosotros hoy. Y bueno, ya sin más,
Le cedo la palabra a mi querida Quetzali para que nos empiece a platicar. Bueno, es derecho a la imagen, de la imagen, en qué consiste y pues adelante, son todos tuyos los micrófonos. Muchísimas gracias, querida Miroslava. Gracias por el espacio, por invitarme. Para mí es un verdadero placer poder conversar contigo y además compartir con tu público, pues acerca de todos estos temas que tú bien sabes y por eso así los clasificas, son muy importantes para una mejor sociedad. Yo creo que esa sería la manera de resumirlo para mí. Creo que tanto tú como yo creemos firmemente que una sociedad que no discrimina, una sociedad que es incluyente y que es diversa, es una sociedad con posibilidades de ser más feliz y armónica. Y bueno, pues finalmente todos queremos un mundo mejor, un México mejor, y eso es en lo que nos encontramos. Y bueno, tengo el honor de compartir también contigo esa causa. Tú que eres una experta en el tema de diversidad e inclusión. Y bueno, el tema para el que me has invitado el día de hoy es un tema que a mí me parece sumamente interesante porque por lo menos en México ha llevado un desarrollo lento, a fuego lento, que es el tema del derecho sobre nuestra imagen. Es interesante la duda que planteas de inicio, si es derecho a la imagen, derecho de la imagen. Yo diría que gramaticalmente lo correcto sería derecho de la imagen. ¿Cómo nos lo describe la ley más reciente, que es la ley de la Ciudad de México, aunque todavía quedó como ley del Distrito Federal? Dice, es la responsabilidad para la protección de la propia imagen. Entonces, ese es el concepto que nos da básicamente. Pero es un tema muy interesante porque además es un tema moderno, me atrevo a denominarlo así, aunque ahorita que nos vayamos al, al antecedente, veremos que ya, pues bueno, llevamos más de un siglo trabajando sobre este tema, solo que como suele pasar, la legislación no siempre va aparejada o al mismo ritmo que los fenómenos tecnológicos y los fenómenos sociales. Y todo esto tiene también una relación muy importante con el mundo digital, el mundo en el que actualmente convivimos, interactuamos y en el que también podemos violentarnos fácilmente. Hace un par de días, en un grupo de WhatsApp, me llegó una imagen, era un cartón de caricatura. Además, es un grupo de productores de entretenimiento. Y uno de estos productores de entretenimiento manda un cartoncillo en donde hay una mujer de tez blanca y un hombre de tez morena, los dos desnudos sobre una cama. Y ella trae cruzada la bolsa. Y, y la frase que viene es, tú disculparás la desconfianza, pero es la primera vez que tengo intimidad o algo así con alguien de tez humilde. O sea, para mí fue así como terrorífico. Yo dije, en la cabeza de quién cabe dibujar algo así, en la cabeza de quién cabe compartir algo así, publicarlo, y bueno, por supuesto, mi reacción natural era no al racismo, no seamos ni racistas ni Completamente clasistas. estereotipado, ¿no? O sea, es que cada una de las letras, cada uno de los elementos visuales era tremendo. Entonces, y esto se comparte con esa celeridad, al mismo tiempo que se comparten memes, al mismo tiempo que vemos memes acerca de políticos, mujeres, hombres, y todo esto se esparce actualmente con estos ritmos de hipercomunicación. Entonces, hay que tener muy presente qué sucede respecto de nuestra imagen. Hace poco mencionaba yo en un foro que lo que deberíamos tener muy presente desde niños, desde nuestros niños, nuestros jóvenes y nosotros como adultos y profesionales, es valorar nuestra imagen siempre, no solo cuando se nos agrede o cuando se nos incluye en un contexto que no deseamos ser incluidos. Entonces, hay que valorar también a quién y cómo compartimos nuestras imágenes. Hay que tener presente que cada vez que nosotros subimos nuestra imagen en alguna plataforma de Internet, esa imagen va a tener una replicación que va a llegar
a espacios inimaginables para nosotros. No se va a quedar solamente en Facebook, no se va a quedar solamente en Twitter, va a tener seguramente, es como cuando lanzamos una piedra al agua y esta tiene una serie de ondas. Entonces va a tener una replicación o porque se escribe nuestro nombre, tal vez no nos estén buscando a nosotras, pero están buscando a alguna otra persona con un nombre parecido o un nombre igual, y entonces va a aparecer nuestra imagen en Internet. Y eso actualmente todavía no tiene un buen control. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo los usuarios generalmente no revisamos las políticas de las plataformas donde subimos nuestras imágenes. Esa parte que todos nos saltamos porque está en letrita así como de reglas de tintorería, esa parte es justo donde se nos dice, cuando usted sube la imagen en la plataforma no se puede comprometer a borrar la imagen si esto es necesario, porque precisamente tiene replicación y tiene anidación en otros servidores de los que ya no tiene control nuestra plataforma. O sea, ahí viene toda esa serie de prerrogativas que hasta que tenemos un problema, decimos, pero ¿cómo es posible que no pueda darse un control sobre cómo se está utilizando mi imagen o la imagen de alguna persona que está relacionada conmigo? Pero bueno, volviendo al tema de cómo se encuentra regulada, el derecho de la protección a la propia imagen se encuentra de hecho en la misma ley que también nos garantiza la protección a la intimidad y al honor. Esto se relaciona y tiene esta denominación por cómo se encontraba regulado solamente en el nivel del Código Civil. Cuando nosotros utilizamos imágenes o hacemos afirmaciones sobre una persona, y ahí voy a entrar también a mencionar, nuestra imagen no solo está relacionada con la imagen física, visual, nuestra imagen también se encuentra relacionada con la concepción que las personas tienen de nosotros. Por eso escuchamos expresiones como, es que esa declaración afecta mi imagen pública. No estoy hablando de que afecta mi fotografía, estoy hablando de que afecta la concepción que la sociedad tiene de mí. Tiene de que soy abogada, que me dedico a propiedad intelectual y que creo firmemente y con convicción en la igualdad, la diversidad y la inclusión. Y de pronto, si a mí me incluyen en una página, por ejemplo, en donde se hace una apología del racismo, pues por supuesto que afecta a mi imagen pública, afecta la concepción que la gente tiene de mí. Entonces, lo primero que quisiera dejar así bien acotado es que la imagen no solamente es la fotografía, no solamente es el conjunto de rasgos físicos que nos caracterizan y que nos hacen que los demás puedan reconocernos. También tiene que ver con cómo nos desenvolvemos socialmente, qué ideas expresamos, en qué creemos, cuáles son nuestras creencias religiosas, políticas, profesionales. Todo eso se relaciona con la propia imagen. De hecho, se define en general que la propia imagen, en un sentido muy estricto, en un primer nivel, es lo visual. ¿Qué es esto? El conjunto de rasgos físicos que permiten que otros puedan distinguirnos. Y ese conjunto de rasgos físicos me parece muy interesante. De hecho, viene citado en el libro de Eduardo de la Parra al respecto de del doctor Eduardo de la Parra al respecto de esta materia, que es, además, ese conjunto de rasgos físicos son nuestra primera expresión, no hablada ni escrita, de nuestra personalidad. Entonces, ¿por qué el hecho de que yo decida que uso el cabello largo o que uso aretes o que uso colores que me agradan? Todo eso habla de cuál es mi personalidad. Entonces, la imagen física nos dice mucho y es esa primera expresión que es susceptible de poder captarse por terceros. De ahí que probablemente tenga también una regulación que yo no estoy totalmente de acuerdo, que es el que se incluye en la Ley Federal de Derecho de Autor. Entonces, hablaré en un segundo momento acerca de cómo es que se incluye en la Ley Federal de Derecho de Autor, porque ahí solamente regula esta expresión personalísima en donde apareja la imagen de uno con una obra. ¿Por qué?
porque la obra, cuando nosotros la expresamos y la plasmamos en algún soporte, lo que le sucede es que ya es susceptible de captarse por terceros. Entonces, por eso aparejan el concepto de la propia imagen o de la fotografía con una obra. ¿Por qué? Porque los dos se vinculan con la impronta personal, que son nuestras características personalísimas como ser humano, persona física. Pero bueno, volviendo a cómo se encuentra regulado este concepto, el concepto de la propia imagen comenzó a preocupar realmente para regularse e inicialmente se dio en Francia, posteriormente en los Países Bajos, en Inglaterra, que es la fotografía, el fenómeno de la fotografía. Entonces hablamos que este derecho de protección a la propia imagen viene desde el siglo XIX, desde que la fotografía fue susceptible de esta revolución tecnológica que generó el poder captar la imagen tal cual. No son retratos en dibujo, no son retratos en acuarela, es la captación a través de un fenómeno de luz en el cual se puede captar nuestra imagen fiel, tal cual somos, tal cual aparecemos. Entonces, desde entonces comenzó a preocupar cómo se utilizaban estas imágenes, a dónde iban a dar las imágenes. Además de que en su momento, pues uno de los medios masivos o el medio masivo donde se podía utilizar, por supuesto que eran los diarios. Entonces, los periódicos de circulación local o en su momento nacional o internacional. Me viene mucho a la mente el caso de Díaz Ordaz, cuando cerró un periódico porque se equivocaron, no sé si fue una equivocación, pero eso fue lo que declaró el periódico, en el uso de una fotografía, en donde estaban hablando de una actividad que había realizado en ese entonces el señor presidente Díaz Ordaz, y en lugar de su imagen, de su fotografía, habían puesto la de dos chimpancés. Entonces, y eso, bueno, generó un escándalo y generó el cierre del periódico. Fue algo intolerable para el mandatario, porque a él, sí, Además, ¿qué culpa tenían los chimpancés? claro. Pero por supuesto ahí, y por eso vuelvo al tema de las declaraciones que están aparejadas con uno, se estaba hablando de su persona y la fotografía que incluyeron en la noticia fue la de los chimpancés. Por supuesto que esto generó mayor molestia porque a él ya en caricaturas, en algunos carteles, que eran por supuesto de crítica hacia su mandato, ya se le señalaba que sus características físicas eran más similares a las de un chimpancé que las de un ser humano. Entonces, pues por supuesto que esto reventó el ámpula e hizo que fuera algo intolerable, se calificó por supuesto de censura, aunque ahí yo creo que finalmente hizo una defensa de cómo se utilizaba su imagen o cómo se manejaba el tema de su nombre. Entonces, por supuesto que los diarios también son el primer fenómeno de replicación de las fotografías que pueden preocuparnos en cómo se están utilizando y cómo se están planteando hacia el público. Pero bueno, ahora los diarios, de hecho, que se encuentran en una crisis, se encuentran en esa crisis porque la nueva forma de replicar masivamente es a través de las tecnologías digitales, de las redes sociales y de las plataformas en Internet. Entonces, No sé sí, si me permitas hacerte una pregunta, sí, claro. que quizá nos tengamos que ir al primer corte y regresando me la puedas contestar. Eh, ¿En dónde está la línea entre esta crítica que se puede hacer política a cualquier actor de la vida política, sobre todo el gobierno y todo, porque pues, vivimos en un país donde hay libertad de expresión, pero ¿en dónde está el límite en que estas que se vuelven mofas, como el caso de Porfirio Díaz, digo, ahorita quizá no nos, y eso me puso a pensar, quizá no nos parece tan descabellado poner a unos chimpancés y hasta nos podría parecer jocoso, pero eso significa que ya esta despersonalización de los diferentes actores, en este caso de la política, de alguna manera los deshumanizamos y los plasmamos con otras figuras y ya lo vemos normal.
porque ahorita que comentabas lo de los chimpancés, dije, ay, pobres chimpancés. Sí pensando en los chimpancés, pero pues también me pareció jocoso. Pero en ese tiempo en donde sí se había un mayor respeto, quizá también a veces por la censura velada en la que se vivía en esa época, pero sí se mantenían a las personas en su forma humana, o se criticaba directamente como forma humana, aunque a veces podían hacer un símil, pero no había esta normalización de deshumanización de las personas tan frecuente como lo vivimos ahora. Entonces, ¿dónde estaría ahora sí que la línea que separa un intento por deshumanizar a una persona y entonces yo poderla atacar en su actuar o en su ser o en lo que sea, y cuánto es realmente una crítica política de su actuar político, pero que no va disfrazada de esta intención, finalmente es de violencia al que piensa diferente a mí, al que hace las cosas como yo creo que no las debe de hacer. Porque una cosa es criticar, y bueno, hay muchos a mí que me gusta oírlos porque critican de manera muy objetiva el actuar de los diferentes actores políticos, pero sí luego ver estas caricaturaciones o forma de denostar a la persona a través de ya sea de animales o de otras figuras, qué tanto es realmente que estás criticando que no está actuando bien o que sí puede haber en el fondo una intención de deshumanizar al personaje para violentar. Que O eso sea, pasa tal vez muchísimo. estoy muy No, pero de verdad, lucubrante, es que pero ¿dónde está? No sé si quieras que lo dejamos para el otro, porque creo que va a ser un poco amplia tu explicación. Entonces, no se despeguen porque ahorita regresando del corte, ya metí en problemas a mi querida Quetzali, nos va a explicar su punto de vista sobre esto que le acabamos de preguntar. Entonces, no se vayan, regresamos rápidamente con ustedes. Uno. Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes. Y bueno, y sin más, ahí queda ya el micrófono para nuestra querida Quetzali para que nos diga dónde está esa línea delgada, donde separa la intención de violencia o de una perpetuación de normalización de la violencia y realmente una crítica objetiva o a veces a través de algo chusco queriendo hacer una verdadera crítica. de hecho, querida Miroslava, yo las clasifico en dos líneas principales que nos van a ayudar a buscar el equilibrio y no transgredir estas fronteras del respeto a los derechos. Y estas líneas precisamente se encuentran separando el ejercicio de ciertas garantías como es el derecho a la información y la libertad de expresión, y también los límites y excepciones a los derechos patrimoniales de derecho de autor. Esto lo vamos a entender un poquito más con estos ejemplos que preguntabas acerca de pues, cuándo es transgresión y cuándo no. Primero voy con el que tiene que ver a derecho a la información y libertad de expresión, porque es precisamente en el que más se desarrolla la ley de responsabilidad civil de protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. ¿Y qué nos dice esta ley de la Ciudad de México? Nos dice, a ver, para que una acción del uso de una imagen se considere que ya transgredió una línea, deben de suceder ciertos requisitos o factores. Debe de existir una afectación de la persona a los bienes tutelados. Esto es básicamente los hechos. Debe de existir el hecho de que alguien utilizó la imagen y la publicó con ciertos fines, comentarios o en un contexto que nos resulta negativo y afecta nuestro derecho. Lo siguiente es que es una actividad ilícita. ¿Ilícita en qué sentido? Yo no lo autoricé. Entonces, la única persona que puede autorizar el uso de la imagen es uno. Y en el caso de la Ley Federal de Derecho de Autor, los herederos también pueden llegar a autorizar el uso de la imagen de una persona.
Pero en el caso de la ley de responsabilidad civil, uno es quien puede autorizar o prohibir el uso de la imagen. Mientras no Una exista la duda antes autorización de que personal, es continúe, ilícito. perdón. Perdón que te interrumpa, me queda una duda. Esta ley de responsabilidad civil es que la que también se conoció como ley Anaí, esa es la primera pregunta. Bueno, son dos preguntas. Y la segunda, ¿hasta qué años, o no sé si hay un cúmulo de años para que los herederos o los familiares de una persona puedan restringir el uso de la imagen de alguien ya fallecido, si hay alguna temporalidad o es ad perpetuum, estas Perfecto. dos para Es que muy no importante. luego se nos va. Es muy importante la pregunta. En efecto, la ley de responsabilidad civil por la protección de estos derechos, pues se volvió famoso por el caso de un mal uso de la figura de esta actriz, que al final, bueno, se le empezó a relacionar solamente con problemas de distorsiones psicológicas que tienen que ver con la alimentación. Entonces, y la verdad es que llegó a unos puntos bastante agresivos. Eso sin tener también ningún cuidado y yo diría, no solo falta de empatía, sino también una falta hasta de compasión, porque cuando una persona tiene este tipo de trastornos en la alimentación o de trastornos en la figura, está pasando por un momento muy difícil, está pasando por una situación muy complicada que además tiene que ver precisamente con la distorsión psicológica que uno tiene de cómo se observa. Eh, Hace tiempo también veía que, por ejemplo, esta cantante que a mí me parece, bueno, espectacular porque tiene mucho talento en lo musical, en la danza y en cómo ha generado también un imperio de su imagen, que es Shakira. Este, a mí me parece extraordinaria, canta, compone, toca instrumentos, o sea, es intérprete, ejecutante. O sea, me parece muy, muy amplio e integral su perfil artístico. Y ella en alguna entrevista declaraba que de las cosas que más le pesaban es que siempre se veía con sobrepeso. Y de pronto uno dice, bueno, el día que yo tenga la cintura que tiene esa mujer, salgo en ombliguera todos los días. ¿Cómo es posible? Bueno, pues sí, sí es posible, porque además es una presión que probablemente muchos no conocemos, el ver tu imagen en todas partes. Uno dice, bueno, qué padre, sales en las revistas, en los videos, en los espectaculares, es mucha presión, es mucha tensión. Entonces, también hay que tener en cuenta que puede generar mayores afectaciones en la salud mental de la persona el hecho de que su imagen además sea asociada a trastornos o sea asociada a este tipo de cuestiones muy personales que tienen una connotación negativa. Entonces, bueno, pues esta ley se hizo famosa por el tema de los trastornos alimenticios y a mí me parece muy correcto que esta mujer haya denunciado y haya demandado al respecto. De hecho, yo te diría, por lo menos en mi caso, mis principales clientes por violaciones al uso de la imagen son precisamente personas que se dedican al entretenimiento, actores y actrices. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo en este escrutinio público y les es muy importante también cuál es la imagen que se da de ellos, porque viven de su imagen. Ahí literalmente lo que hablábamos en el primer bloque, la concepción que tiene la gente de mí, de que soy bonita, de que soy talentosa, de que soy guapo, de que soy galante, de que no quiero que me vean sacando la basura a las 9 de la mañana en la calle en chanclas. No quiero que se vea esa fotografía. ¿Por qué? Porque yo vivo de otra imagen. Y lo podemos juzgar de la manera que sea, pero al fin y al cabo así es el mundo del entretenimiento. Eso sin contar también toda la violencia que sufren principalmente mujeres por el tema de, es que salió en bikini, entonces una cualquiera, es que salió, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que darle un calificativo? Cada quien decidimos sobre nuestra imagen y sobre nuestro cuerpo, pero no tenemos por qué ser violentados. Entonces, y este uso de la imagen además después puede tener una serie de utilizaciones
que a mí me parecen a veces aterradoras. Por ejemplo, este formato en donde vemos al que murió asesinado a balazos, ¿no? Afuera de la cantina, junto con la mujer que está en bikini. Y vienen unas frases aterradoras donde ella también iba por los tiros, por ejemplo. Y dices, ¿por? ¿Qué estamos propiciando? ¿Y cómo podemos normalizar que en una misma portada de un diario de circulación nacional puedan salir esas dos imágenes relacionadas? Y después nos preguntamos por qué hay violencia hacia las mujeres, por qué hay mujeres asesinadas o por qué hay quien considera que puede violentar, agredir o asesinar a una mujer por cómo iba vestida. Entonces, aguas, ¿de qué manera estamos asociando y normalizando la violencia con la figura de una persona, en este caso con la figura de una mujer? Entonces, bueno, a la pregunta de si se relacionaba con esta ley, sí, el caso de esta mujer está relacionado con esto, así es como se volvió más famoso, creo que no hay publicidad negativa y se tiene que conocer que hay una responsabilidad por cómo utilizamos la imagen de una persona o cómo nos expresamos acerca de esa persona. Y en cuanto a la otra pregunta, ¿cuánto tiempo pueden tener nuestros herederos o nuestra sucesión en caso de que ya falleció la persona? Son 50 años conforme al artículo 87 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Y esto venía relacionado por los requisitos que nos da la ley de protección a la propia imagen de cuándo se afecta. El artículo 36 nos dice, bueno, debe haber una afectación a nuestros derechos, debe ser una actividad ilícita, esto simplemente es que no haya sido autorizado por uno, y debe haber una relación causa y efecto, como estos ejemplos que acabamos de mencionar. Entonces, claro que hay una afectación a la imagen o consideración que tienen los demás de mí por cómo se utilizó esta fotografía. Eso sin hablar de la pesadilla que puede ser el Photoshop, porque eso también genera unos estragos increíbles. Son muchos los casos, por ejemplo, de imágenes de mujeres en donde, y se estaba desnudando y se le estaba trepando a no sé quién, y dices, oye, a ver, un momento, como que la cabeza y el rostro no coinciden del todo con el cuerpo. Sí, pero si uno ya lo ve con mucho detalle. Pero además el Photoshop es una maravilla porque puedes arreglar todo ese tipo de inconsistencias. Entonces, puede ser que ni siquiera sea una fotografía fidedigna de un hecho, pero está modificada de tal manera que se nos relacione con ese hecho. Entonces, eso también implica una modificación no autorizada conforme a la Ley de Protección de la propia imagen, lo cual es ilegal, y también implica una modificación que representa una violación de derecho de autor por este artículo 87 que tiene que ver con el uso y ejercicio de ese uso de la propia imagen de una persona. Y por ejemplo, en el caso de una persona que pertenezca a la diversidad, me recuerdo del caso de un actor muy bueno, por cierto, como actor, que eso es independiente, pero de pasada lo digo, en específico de Alejandro Tomassi, que públicamente se supo, y hasta por boca de él, que bueno, en su momento estuvo casada con una persona de su mismo género. Y sin embargo hicieron diversos medios de comunicación, bastante escarnio cuando fue la separación de su antiguo marido, y sí yendo hacia la cuestión de sus preferencias personales y preferencias sexuales. Entonces ahí no hubiera podido ser utilizada esta ley de responsabilidad civil, porque aunque era una persona pública y él estaba diciendo que se estaba separando, pero sí se pasaron de la línea del respeto y fueron bastante violentos algunos, ¿no hubiera podido en un momento dado hacer uso de esta ley? Esa pregunta, de hecho, querida Miroslava, nos ayuda a distinguir que no siempre el uso de la imagen va aparejado o sí con la protección del honor y la intimidad. Porque a veces confundimos y decimos, bueno, las personas de la vida pública, pues prácticamente es como si tuviéramos licencia para utilizar sus fotografías y sus imágenes, porque
pues ya es de la vida pública, ya aparece en la televisión todos los días, ya salió en la revista de sociales, mostrando su casa y a su familia. ¿Por qué se va a quejar de que ahora utilicemos una imagen donde está con otra persona y se dice, mira, este era el que era su pareja? No, ahí ya se están metiendo con su intimidad, que es una cosa distinta. Entonces, en muchas ocasiones, el uso de una imagen, de una fotografía, puede traer estos efectos, que eso ya es una violación adicional que tiene que ver con el honor y la intimidad. ¿Por qué? Porque así como yo decido cuándo y dónde comparto mi fotografía, también yo decido cuándo y dónde hago declaraciones de mi vida personal y privada. Y también si no las quiero hacer. ¿Por qué? Porque no quiero, porque no considero que sea necesario ni que tenga una relación con mi vida pública precisamente. Si yo me dedico al entretenimiento, si soy actor, si soy actriz y salgo en telenovelas, nada tiene que ver con quién estuve o estoy casada, con quién he tenido relaciones personales, si tengo o no tengo un amante, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver con que salga bien en el sketch o que haya hecho bien mi papel en la telenovela. No tiene ninguna relación. Entonces, ahí ya se está violando ese derecho y ahí toca la línea precisamente de el derecho a la información. Es que ahorita decías tú de que no porque le hayan tomado alguna foto o entrevista con su consentimiento, bueno, palabras más, palabras menos. Yo he escuchado, porque bueno, yo lo he dicho públicamente y lo digo públicamente, mi gusto culposo son programas de farándula en YouTube, lo tengo que decir, qué pena. Mamá me dice, ay, ¿cómo lo dices? Se Pues aprende mucho. a mí me encanta porque además me entretengo y bueno. Y ahí me he dado cuenta que muchas veces y de forma reiterada dicen, es que esa persona, actriz, actor, cantante o músico, cualquier tipo de intérprete o ejecutante, eh, abrió la puerta porque vendió la exclusiva del bautizo de su hijo o de su boda. Y ahí yo siempre he pensado, bueno, el que hayan mostrado eso y le hayan pagado, pues están muy en su derecho de vender las fotos. Yo en lo personal digo, pues qué bueno que las vendió, ya si los otros están haciendo, Claro. están obteniendo un lucro de la exposición de esas fotos, pues qué bueno que les toque una parte, ¿no? Finalmente ellos posaron, aunque fuera su evento, pero ellos posaron y es su imagen y tienen derecho. Pero eso no da derecho a que los medios siempre se sientan con el derecho, valga la redundancia, a hacer escarnio a las personas ya que estén obligados a contestar que porque son públicos y que ya habían abierto la puerta. Claro, eso Respecto a eso? no es ninguna justificación. De hecho, en el primer caso que tú estás poniendo como ejemplo, fue voluntad de la persona y eso implica, no solo voy a salir yo, sino va a salir mi familia, el bebé, los que hayan estado como invitados en el bautizo, van a salir todos. Pero si después de eso, una de las fotografías que se tomaron en ese evento es utilizado posteriormente para decir, y entonces después de que pensábamos todos que tenía una familia maravillosa y tal, pam, 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 resulta que también le gusta ir y disfrazarse de mujer en el antro fulano de tal y descubrimos que tiene, eso no tiene ninguna relación, pero vuelven a usar la misma fotografía para hacer la referencia a esta persona, su familia y su vida personal y familiar. Y esto después lo quiero llevar para darle y aquí viene la palabra clave, querida Miroslava, utilización con fines negativos. La Ley de Protección de la Propia Imagen en el artículo 20 nos dice, tú vas a transgredir parte de los principios del derecho a la información si usas con fines negativos la imagen. Entonces, ahí nos vamos de regreso hacia la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo sexto? Nos dice, tenemos derecho a informar y ser informados. Perfecto. Que ahí hago otra acotación, es derecho a la información, no es derecho de la información, porque si decimos de la información es sobre las redes de cómo nos informamos. El derecho de cómo publicamos nuestras redes de comunicación, si tenemos o no derecho a internet, todos, por ejemplo, y tal.
Este es derecho a la información, a informar y a ser informados. ¿Cuál es la finalidad principal de informar y ser informados? Y aquí viene la regla de oro. ¿Qué estamos aportando con la noticia y el uso de esa imagen a el desarrollo de un criterio público, el desarrollo de un debate público? ¿Qué estamos aportando? ¿Es noticia o no es noticia? ¿Qué sí es noticia? Ah, bueno, captamos a fulano de tal que estaba como presidente municipal de tal lugar y resulta que está acusado de fraude. Hay que ponerlo en la noticia y es válido conforme a la ley de protección a la propia imagen y conforme a la ley del derecho de autor. Es válido porque es un hecho noticioso lo que estamos compartiendo. Hay que decir quién es. Si tenemos un agresor de mujeres que fue detenido, hay que publicar su fotografía, porque es cuidado, así como nos ponen en el banco, cuidado con estas personas y nos ponen una serie de fotografías, también es lo mismo, es cuidado con esta persona porque es un agresor denunciado y procesado. Entonces, o lo mismo, que también sucede, ¿no? Esta persona, esta mujer, resulta que es una delincuente. Ah, bueno, sale la fotografía para que se reconozca y para que sea de dominio público que está vinculada a esa persona, ese hombre o mujer, con un ilícito. Eso es un fin noticioso. Eso está intentando nutrir el decir, infórmate, esto es importante. O captamos a estos que eran parte de una pandilla de secuestradores, además de estas historias que a mí, no sé, no me puedo imaginar cómo, qué tan violenta debe ser la historia de una mujer. Estas historias de parejas en donde la mujer es la que capta, recluta o secuestra a menores y los lleva con su pareja. Eso a mí me parece ya es el máximo grado de distorsión de la persona y de Y la víctima deshumanización. volviéndose victimario, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando nos muestran la imagen de las dos personas y de cómo actuaban en pandilla, pues por supuesto que hay que saber quiénes son. Pero, ¿qué tanto me aporta a mí saber que fulanito en su vida personal, privada, resulta que también le gustan los hombres? Porque además es pansexual, le gustan hombres y mujeres. ¿Qué me aporta? ¿Le hizo daño a alguien? ¿Fue denunciado penalmente porque afectó a alguien por esa tendencia sexual? No. Entonces es su problema. Ah, que fulanita le gusta vestirse de hombre y ligar chicas en los bares por las noches. Pues qué bueno que haga su lucha y si lo logra, fantástico, porque pues entonces supongo que también le gustan las mujeres. Fenomenal. ¿Afecta en algo si esa mujer en su vida profesional es médico o es cantante o afecta en algo? Pues por supuesto que no. Bueno, Entonces, eso no viene afecta siendo la debate moral y las público. buenas costumbres, dirían algunos, pero eso Bueno, ya es del dirían, siglo es pasado. un tema de tolerancia, por supuesto que sí, pero a ver, ahí son cosas distintas. Yo me acuerdo que, bueno, le pasó hace poco a un influencer, a un youtuber, a Luisito Comunica. Lo que le sucedió es que utilizó la imagen de las pompas de una mujer, ¿no? Y hacía un comentario, yo creo que lo bloqueó un poco de mi mente, pero era algo así como de, esas también me las llevo, una cosa así, o sea, era una cosa obviamente de agresión, era un comentario completamente fuera de lugar, sexista, machista, mal. Violento. O él, ¿qué pasa ahí? Muchos chicos menores de edad, niños, adolescentes, lo siguen. Por supuesto que el hombre tuvo que pedir disculpas públicas y decir que estaba mal lo que había dicho, que se relacionaba con un tema de violencia y de agresión y que él mismo se reprobaba por lo que había sucedido y que se disculpaba públicamente. Que conste que la dueña de las pompas no sabemos cuál es su identidad, pero sí está afectando a la vida pública y al interés público el que este hombre haya hecho esta broma, este chiste. Entonces,
¿Por qué? Porque entonces, lo que tú mencionabas hace unos momentos, estás objetivizando, resulta que las pompas de una mujer son un objeto, y son un objeto para poder hacer broma, y para poder reírnos, y para poder alburearnos, y para, pues al final sí está afectando, porque sí está influyendo en lo que él hace, que es ser entretenimiento para chicos, para jóvenes y adultos. Él está metiendo violencia dentro de su comunicación. Ahí sí que afecta. Tal vez él hacía chistes sexistas en su vida personal, no lo sé, pero lo hizo públicamente a través de su medio de comunicación. Y entonces ahí, por supuesto, la gente levantó la mano y dijo, oye, ya cruzaste la línea. Eso ya no es informar, no estás informando. Ahí estás siendo violento y estás siendo agresivo. Entonces, eso es un fin negativo. Y eso es lo que nos dice el artículo 20 de la ley. Al mismo tiempo, el artículo 26 nos dice, para poder observar si hay o no una violación al honor, a la vida privada o a la propia imagen, debemos de observar si tuvo o no fines de información y noticiosos. Si no fue para aportar al debate público, si no fue para informar a la población, cuidado. Lo más probable es que no cumple con el requisito de tener un fin noticioso o de informar. Y entonces nos regresa al artículo 20, que es, hay una utilización con fines negativos. Las pompas de esta mujer fueron utilizadas con fines negativos. Qué bueno que no venía su rostro y que no, desconocemos su identidad, porque pudo haberle afectado en su persona. Claro. Y además mucho más. la pudo haber puesto hasta en riesgo de vida, porque desafortunadamente no hay que olvidar que en nuestro país, que es los primeros lugares en feminicidios, que el feminicidio, entre otras cosas, es por esta cosificación del cuerpo de la mujer y de la mujer como tal, sin importar la edad que tenga, pues la hubiera puesto en un riesgo, como pasó en el caso de ahí hasta se me olvidó el nombre que lo comentamos cuando hablamos de violencia de género, todas las mujeres que nos reunimos. El hombre que ¿verdad? agredió a Yuya, ¿no? Sí, exactamente, Sí, ¿no? por Pues supuesto. con esas letras puso en riesgo, independientemente que además la amenazaron de muerte y fue una cuestión espantosa, Pero es esa parte puso que en tú riesgo a dices. la mujer. Él decía, yo estoy en Alemania, ¿yo qué? Sí, Sí, como pero no, eso que estás ¿no? haciendo es un llamado a que quienes no están en Alemania y están en México y están cerca de esta mujer puedan agredirla. ¿Por qué? Porque se sienten identificados con tu violencia y con tu agresión y lo quieren materializar. Y ahí recordemos, es muy importante, el tema de los pasos en la concepción y ejecución de un delito. Lo primero es concebir el acto de violencia. Eso ya nos está llevando a una tentativa de delito. Lo siguiente es prever cuáles son los elementos que vamos a utilizar para poder llevar a cabo el ilícito. Y el tercero y último es cuando ya lo ejecutamos. Pero eso no quiere decir que los otros dos sean menos importantes. Entonces, en el momento en el que este sujeto, ¿no? A través De su disque música. de su música, eh, hace este llamado a violentar a una persona en particular. Perdón, es como decir, oigan, todos los que a mí me escuchan, en cuanto se la encuentren, por favor, no se les olvide agredirla. Y Entonces, fue bastante sí es muy ignorante, delicado. es que eso no lo comentamos en aquella ocasión, pero además fue bastante ignorante de las leyes del país donde vive, porque así como en México hay leyes contra la discriminación, en Alemania también, y son inclusive en algunas situaciones hasta más severas, y Sí. yo le pregunté a mi papá, que es alemán, le digo, oye, ¿y qué pasaría si se dieran cuenta? No, pues el cuate se va a la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, a veces abrimos la boca y decimos y aseveramos cosas sin estar bien informados y sin prever las consecuencias que vamos a tener. Me tengo que ir a otro corte, pero me gustaría que regresáramos con el caso de Chumel Torres y la aseveración que hizo del hijo del presidente, porque creo que va muy bien a este caso, que si bien nos hemos enfocado y siempre nos hemos enfocado mucho a la violencia de género hacia la mujer, Pero nos afecta a mujer, todos. pero ya vimos un caso de la comunidad LGBTI y el caso de los niños o de familiares que no tengan que ver con la vida pública, sea político, artista o lo que sea. Entonces, ya saben, no se vayan, esto está, el debate está poniendo muy interesante
regresamos rápidamente con todas, todos y todas ustedes aquí en YouTube. ¿También discriminas? Listo. Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes. Y nos quedamos precisamente en el caso de Chumel Torres, específicamente en la cuestión de que le puso un mote al hijo menor del presidente. Menor, los niños, niñas y adolescentes menores de edad tienen otras protecciones además de las que pudiera haber por ser mujer o pertenecer a cualquier otro grupo prioritario. Y además un menor de edad son todavía más sagrados de los sagrados que somos todos los seres humanos. Yo siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque son personas sujetas de derechos que además la ley y además las convenciones internacionales, al ser menores de edad, tienen aún mayor protección, porque son menores de edad. Entonces, para poner en contexto, Chumel Torres, que siempre es muy ácido en sus comentarios, que bueno, ya hemos sabido que mucho de lo que dice es que repite un guión, pero bueno, finalmente él es el que lo hace público. Entonces se le hizo muy sencillo ponerle un mote bastante despectivo al menor de edad, hijo del actual presidente de la República. Entonces, cuando se le invita, considero también malamente, porque no es una persona que sea estudiosa del racismo, a un foro sobre racismo en CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pues obviamente fue un escándalo, porque para empezar, la esposa del presidente dijo, ¿cómo es posible que inviten a esta persona que ha atentado contra mi menor hijo? Y si es una cosa es que, y todavía está en discusión, luego hay unos a favor, otros en contra, que también sería en un momento dado interesante debatirlo, que yo puedo estar con mi querida Quetzali y otros amigos y nos divertimos y nos ponemos motes porque son muy divertidos entre nosotros de forma privada. Y otra muy diferente, que de forma pública le pongan un mote o apodo a un niño menor de edad, bueno, todos los niños son menores de edad, pero a un menor de edad, sin su autorización ni la autorización de sus padres o tutores o representantes legales. Y además un mote despectivo e inclusive un mote que lo podría hasta estigmatizar o estereotipar de una manera muy negativa. Entonces, ¿tú qué opinas de ese caso? Obviamente se tuvo que disculpar, ya nos hizo el foro, la presidenta de CONAPRED renunció porque se dio cuenta del error tan grande que había cometido y cometió otros tantos, porque uno puede tener buenas intenciones, que eso es muy importante decirlo. Uno puede ser que lo dije sin ganas de herir al chico, ¿no? Sino, porque como de todas maneras del presidente se dice todo, entonces, como es parte de la familia, pues también, ¿no? Y como comunicador se me hizo muy fácil, ¿no? Porque me paso todo el tiempo siguiendo mis guiones, diciendo cosas que no me gustan del gobierno. Pero ya meterte de forma personal con un menor de edad, que además no es público, y aunque fuera artista, tú ya lo explicaste perfectamente, que no tiene que ver con su actividad artística, sino con su persona, y máxima estereotipando y ayudando a crecer la violencia contra un menor de edad, sea hijo de quien sea. Eso es seguir fomentando la violencia que tenemos que luchar en este país. Entonces, bueno, se armó un irigote, total no se hace el foro, y luego él dijo, es que a mí me discriminaron a sacarme del foro, no, porque en ningún momento se le quitó, no se le iba a pagar, se canceló el foro, ya luego se hizo posteriormente, y en ningún momento lo callaron de forma pública, simplemente se canceló y se acabó. Entonces, en ningún momento se lastimaron los derechos de Chumel. ¿Qué opinas de ese caso en específico? Bueno, ahí en específico creo que nos va a ayudar para separar en capas la afectación que puede tener una persona en sus derechos, que además son derechos que México con esta ley,
que yo espero que siga creciendo y que, porque en el resto de los estados, la forma en la que se regula el daño moral, que en este caso yo estoy segura de que hubo daño moral, eh, es a través todavía del Código Civil y nos da menos herramientas porque maneja menos conceptos que los que tiene esta ley de protección al honor, la vida íntima y la propia imagen. Con el caso del hijo menor del presidente, precisamente sucedieron, veámoslo por capas. Uno, se hizo referencia a él. No es necesario usar su fotografía, de hecho. ¿Por qué? Porque la propia ley nos dice, si se usa la fotografía, es transgresión adicional, es una violación adicional. Pero si no se usa, también podemos violar el derecho de la intimidad, el honor y la vida privada. Y eso es lo que sucedió aquí. ¿Por qué? Porque uno, el hijo menor del presidente no está involucrado con la vida pública, política y como mandatario que tiene Andrés Manuel. Entonces, podemos o no estar de acuerdo con el presidente y con su esposa, pero su hijo no tiene nada que ver. Su hijo no toma las decisiones, su hijo no decidió ser político y su hijo no decidió ser hijo del presidente. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, lo que hace este comunicador es, me meto a la vida privada, ¿no? De Andrés Manuel y de Beatriz, pero además me meto no solo a la vida privada, sino con el hijo que forma parte de la intimidad y vida privada de ellos. Entonces, ahí ya está transgrediendo el honor y la vida privada. Y además, como bien mencionas, lo hace con un menor. El problema con los menores es, uno, que el grado de vulnerabilidad que tienen es mucho mayor. Como bien decías, un mote de este tipo puede ir al resto de su vida. No sabemos cómo la pasa el niño en la escuela actualmente y no sabemos cómo la va a pasar a futuro y no sabemos cómo la pasará cuando su padre ya no sea presidente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Es una afectación de mediano y largo plazo. Es una afectación que además está tocando directamente con un menor que está vulnerable psicológicamente porque es una edad en la cual cada uno de los acontecimientos que nos suceden marcan nuestra vida de manera mucho más profunda que como sucede en la vida adulta. Y eso nos lo puede explicar cualquier psicólogo. Entonces, de ahí que de pronto, si de niña me persiguió una vaca, yo le tenga terror a las vacas a mis 50 años. Oye, pero no te hizo nada, pero para mí fue muy impactante. Yo tenía 8 años y fue muy impactante y pensé que me iba a morir. Entonces le tengo pánico a las vacas, no puedo ver manchitas de vaca. Así de grave puede ser una afectación cuando alguien nos genera un evento que es traumático. ¿Por qué? Porque al final esto fue una especie de bullying masivo, el poner este nombre a este menor de edad. Y muy importante, como mencionábamos, no solo es un fin negativo, sino no aportó nada. No aporta nada a la vida política, no aporta nada al debate público, no aporta nada a la generación de criterio informado de la población el ponerle un mote como este al hijo del presidente. Entonces, la verdad es que ahí Chumel cayó en lo indefendible, básicamente. ¿Por qué? Porque por todas partes, o sea, se metió con un menor de edad, se metió con la vida íntima del presidente y de su esposa, fue agresivo también con el seudónimo que le puso. Entonces, es algo que se vuelve indefendible y que, por supuesto, tendrá una serie seguramente, de efectos a mediano y largo plazo en la estabilidad y la salud mental del menor. Y fíjate que Entonces, ya sí, tuvo efectos a corto plazo, porque ahorita me estaba yo recordando que cuando fue el grito de este año, que fue en solitario el con la presidente y vestimenta su esposa, de la no primera dama. ajá, de la no primera dama, usó un vestido, a mí me pareció muy bonito el vestido, pero bueno, Que era en nosotros degradé. los mexicanos le encontraron el chiste como siempre. Hubo unos muy simpáticos, no desagradables, no peyorativos, pero hubo uno que hacía referencia, mira, ahora la mamá parece el mismo adjetivo que le habían puesto al hijo,
Ujú. Y dije, qué horror. Y quienes me lo mandaron, que tienen algunos conocimientos de derechos humanos, le dije, ¿sí te estás dando cuenta de lo que estás mandando? Y me dijo, Porque ahí sí, entonces lo estás había afectando a los pensado. dos. Sigues preservando el mote que ya le pusieron al hijo y además todavía le haces una aplicación a la mamá. Y hubo Entonces, que para un menor de edad, imagínate. no, y terrible, pero no nos damos cuenta, esa es la cuestión. Y gente que está metida en estos temas, que está estudiando responsablemente estos temas para combatirlos, etcétera. Y a veces, no, como no tienes la conciencia tan bien enfocada, se te pasan esas cosas. El otro día, cuando murió Kino, nuestra querida Mafalda, en un chat en donde solo había un hombre, éramos puras mujeres, y se hizo el chat por otras razones. Esta persona, varonil, y no estoy discriminando al varón, sino nada más estoy poniendo un ejemplo de esta normalización de violencia y discriminación a otras personas por ser del género femenino o por pertenecer a la diversidad de la comunidad LGBTTI, plus que ya le pusieron, y manda a Mafalda pintando en la pared y decía, AMLO es 4 letras peyorativas y altamente homofóbicas. Y yo inmediatamente le dije, ¿cómo es posible que esto lo estés difundiendo? Las expresiones homofóbicas no hay que difundirlas. Y dice, es que a mí no me cae bien el presidente. Digo, es independientemente de que no te cae bien, pero no a través de la homofobia. Y entonces, bueno, se indignó durísimo, dijo, pues me vale y yo odio a este señor y no me importa y yo lo voy a seguir haciendo. De forma privada yo le dije, ojalá lo pudiera reflexionar. Le mandé el violentómetro del Instituto Politécnico Nacional, porque de esta manera seguimos preservando la violencia. Tú tienes hijos y no creo que quieras que crezca en un mundo lleno de violencia para ellos y lleno de estereotipos. Ya no dijo nada y le dije, y regresa al chat, yo ya me salí. Total, acabaron con el chat. La, a, agradablemente me di cuenta que todas mis compañeras, cuando se dieron cuenta, me apoyaron a mí y le dijeron, oye, es que no te lo tomes personal, pero sí no hay que seguir fomentando la homofobia. Si ese grito lo quitó la FIFA, fue un escándalo Claro. internacional, y claro, aquí todos dijeron, ay, esos de la FIFA son exagerados porque no se gritaba con ese fin. No, quizá no, era con la cuestión de cobarde, pero esa palabra siempre ha tenido connotaciones homofóbicas. Y esa palabra siempre habla de alguien que puede ser cobarde, pero es cobarde por sus preferencias sexuales. No nos hagamos tontos ni queremos tapar el sol con un dedo. Entonces, en algo tan sencillo o tan, no puedo decir natural, pero tan común como un meme, pues estás preservando la homofobia. Y además le dije, y además si hay alguien feminista y pro de la no discriminación es Mafalda, caray. Por Siempre supuesto. nació con esos objetivos y siempre ha sido así. Entonces, como algo que ya vemos tan normal como la violencia, ya sea las mujeres, ya pusimos el caso de los niños, de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTTI, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? Y bueno, y si hablamos también del caso Yalitza Aparicio, hablando de imagen, no hicieron un meme poniendo a Yalitza, que además a mí me parece una mujer súper hermosa, con muy, 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 muy bonita, y le ponen a un animalito al lado haciendo la comparación. Entonces dices, o sea, ahí ya ahora te vas también contra los grupos de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, ¿qué va a No, y pasar? es un tema de racismo y es un tema de clasismo y no hay que olvidar el poder de las palabras. Cuando nosotros integramos como parte de nuestro humor cotidiano este tipo de palabras, lo que estamos haciendo es normalizar el ser violentos porque así lo relacionamos. Pasa lo mismo, yo siempre que escucho o veo expresiones en donde
para agredir a alguien hablamos de que es prostituta o que su mamá lo es, dices, ¿y tú sabes las dificultades que tiene ejercer ese oficio? ¿Y sabes que tienen derechos? ¿Y sabes que de hecho deberían de tener más derechos reconocidos? ¿Sabes que están en una desprotección absoluta porque no se les da seguro social? De hecho, es otro grupo prioritario. Entonces, perdón, pero lo que uno pueda juzgar como negativo, no por eso tenemos que normalizar ser violentos en esa negatividad y expresar y denostar a través de ese tipo de palabras. El poder de las palabras es muchísimo y hay que tener mucho cuidado en cómo las utilizamos. Y Y la a intención que veces, le damos. claro, porque entre broma y broma la verdad se asoma. Entonces, a veces la intención de fondo es que sí tengo problemas de homofobia, es que sí tengo problemas de racismo, de clasismo, es que sí tengo problemas porque no soy integral con toda la población o porque me gusta discriminar. Entonces, ahí sí está surgiendo y nos vamos dando cuenta de cuáles son estos rasgos violentos que puede llegar a tener una persona. Y ahí me lleva a una parte que también hay que tener presente. Si bien tenemos una ley que es local para la Ciudad de México, no debemos olvidar que México forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde también se reconoce el derecho al honor, a la vida privada, el derecho a que no se nos violente en nuestra persona, nuestras preferencias y nuestras características humanas. Y Y también formamos además, parte qué del bueno Pacto de que, San José. además, pero qué bueno, gracias, mi querida Quetzali, que estás nombrando los pactos. Son tratados internacionales a los que pertenece Que México. conforme al artículo primero de la No, Constitución están al mismo nivel. Entonces, no nos tenemos que esperar a tener legislaciones locales para respetar los derechos del honor y vida privada de las personas, para no violentarlos en su moral, para no violentarlos en su persona o para no utilizar con fines negativos sus imágenes y fotografías. No hay que esperarnos a tener legislaciones no, de hecho locales ahí está, o una federal. Ya claro. está Y estos no solo compromisos. los ciudadanos, ahí en el artículo primero de la Constitución dice claramente que toda autoridad está obligada. Y además dice todo lo que dice esta Constitución y tratados internacionales que versen sobre derechos humanos, los pactos que acabas de mencionar, el pacto de los derechos de los DESCA, famosos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y además están los derechos de la mujer a no ser a vivir en Vida una libre de libre de violencia. violencia. Está la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y algunas convenciones que hablan de pueblos originarios también, del racismo. Entonces, si vas juntando eso, aunque no hay una ley específica en otras entidades, si un defensor de derechos humanos es abusado, atrae todos estos convenios al caso particular y pues en las cortes nos vemos, ¿no? Por supuesto, porque además, y eso, qué bueno que has mencionado a todos estos grupos o a estas poblaciones que pueden ser afectadas por actos de discriminación, por actos violentos en medios de comunicación o por usos no autorizados de imagen, porque sí, las mujeres podemos ser un centro muy potente de agresión, pero nadie está exento de este riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener cuidado también, a mí, ya que estamos en las confesiones de cosas culposas, me gustó mucho un capítulo de La Casa de las Flores, en donde el hijo que no ha querido asumir públicamente que es homosexual, pues la novia, para vengarse de él, decide publicar un video en donde está teniendo relaciones sexuales con un hombre y entonces se gana el nombre público de Lord Dámelo Más. Entonces, y le destruye la vida, ¿no? O sea, lo abandonan los amigos, la gente lo ve en la calle y inmediatamente lo relaciona con, este es el que es homosexual, ¿no? Y además grita en la cama. Y dices,
Claro, es que nadie está exento. Puede ser hombre, mujer, puede ser parte de la comunidad, de diversidad sexual. O sea, puede ser cualquier persona, no solamente los grupos vulnerables. Y ahí es donde está el tema. Si nosotros no permitimos que haya violencia en nuestra comunicación, en nuestros grupos de comunicación, en nuestras redes sociales, esa es una forma de fomentar una cultura de respeto, que eso es con lo que a mí me gustaría, pues finalmente cerrar estos temas, que es, tenemos una legislación, tenemos una serie de compromisos internacionales que están a nivel de nuestra Constitución. Entonces, como ciudadanos todos tenemos la obligación de respetar y el derecho de ser respetados en nuestra vida privada, en nuestro honor y en nuestra imagen. Pero si no somos los primeros en decir, oye, tal vez a alguien le pareció gracioso, pero yo no voy a fomentar el racismo, yo no voy a fomentar la homofobia, yo no voy a fomentar el clasismo, no voy a fomentar la violencia de género. Si no lo hacemos nosotros, aunque estemos muy cotorros y muy a gusto y, ay, pues es un meme, es una imagen, es una caricatura, es más, no es la foto de nadie. Si nosotros no somos los primeros en fomentar círculos que respeten este tipo de derechos, jamás vamos a erradicar el problema. Entonces, será molesto a veces, como para este compañero tuyo, el que nos digan, oye, eso no. A mí me recuerda, cuando yo era niña, era una pesadilla para la gente que tiraba basura en la calle. O sea, yo llegaba corriendo, Que veían mal y señora, que señora, no puede regañaban. tirar la basura en la calle, por favor, recójalo. O a veces yo persigo al que deja los desechos de su perrito. Entonces, y no me quieren patear, o sea, soy odiosa. Sí, pero en la cuadra donde yo estuve no se tiró basura y no se dejaron los desechos del canino. Entonces, así de fácil es como uno va fomentando que por lo menos el cambio comience en uno, Desde en uno, nuestros claro. círculos sociales, en nuestros círculos profesionales. El humor no es una atenuante. El humor no es una justificación para hacer todo este tipo de acciones que pueden afectar a una comunidad, a un grupo vulnerable o a una persona. Hay que tener mucho cuidado con eso y no hay que fomentarlo porque si no, nunca va a acabar. Sí, totalmente. Pero bueno, me tengo que ir a otro corte, pero volvemos rápidamente con todas, todos y todos ustedes, siguiendo hablando. Y ahorita que decías grupos vulnerables, vamos a tocar rápidamente ese tema. ¿Por qué cambiaron de grupos vulnerables a grupos prioritarios? Pero ahorita regresamos. Y estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes. Tuvimos una pequeña situación técnica, entonces ahora quizá nos ven con otros colores, pero seguimos siendo nosotras, que es lo En importante. otro uso horario. Así es, y luego con el cambio de verano, entonces ya saben que hoy es domingo, aunque ustedes nos verán en miércoles. Pero bueno, nos quedamos en lo de los grupos vulnerables. Bueno, antiguamente eran llamados grupos vulnerados como mujeres, niños, niñas, adolescentes, pueblos originarios o personas de pueblos originarios, personas con discapacidad, pero ahora, después cambió a grupos vulnerables, porque al decir vulnerados es como si siguieran siendo víctimas. Luego grupos vulnerables porque podían ser o no ser víctimas, y actualmente se le llama grupos prioritarios para quitarle el tilde de víctimas, pero también para pues darle un empoderamiento de alguna forma, ¿no? Entonces ahora por eso se le llaman grupos prioritarios. El día de mañana encuentran un término más adecuado. Y bueno, y no hay que olvidar, antes de retomar la conversación que estábamos teniendo, que finalmente todos los derechos humanos van cambiando, la forma de expresarnos va cambiando, y que no necesariamente la semántica va de la mano con la perspectiva de derechos humanos. Eso no hay que olvidarlo, porque muchas veces dicen, pero es que la Real Academia Española dice,
Sí, gramaticalmente, semánticamente está bien, pero cuando vemos las cosas desde perspectiva de derechos humanos, las cosas pueden cambiar. Entonces, nos estuviste platicando ampliamente también sobre esta ley de responsabilidad civil. Y bueno, tiene un nombre muy largo, mejor conocida como ley ANAI. Y estuvimos escudriñando varios casos y me quedé pensando sobre todo en esto de que pues los efectos a mediano y largo plazo que una víctima de estos memes o de estas aseveraciones o exposición ante medios de su imagen o de su persona, pues puede tener repercusiones, ¿no? Simplemente ahora que fue, pues lo comentábamos, que ahora que fue el grito, volvieron a ser otras personas, además no sabemos quiénes, porque era un meme, hicieron Sí. alusión al hijo menor de nuestro presidente actual y entonces, bueno, no sabemos cuándo se le vaya a poder quitar pues esta señal que le dejó a este pequeño, lo cual no creo que sea justo. Entonces, ¿qué es lo que nos puedes decir sobre la responsabilidad que tenemos independiente de que existe esta ley y los tratados, y ya lo comentamos, la responsabilidad que tenemos que tener, no solo con nuestra imagen, sino con la imagen de terceras personas? Claro que ahí, querida Miroslava, hay dos puntos que quisiera resaltar. Por una parte, esta ley de protección a la propia imagen, al honor, a la vida privada, una de las cuestiones que nos da como herramienta es que en un primer término, por esto que decías, bueno, pues además quienes comparten este tipo de memes o este tipo de expresiones, en la mayoría de las ocasiones, pues quedan sin una identidad. ¿Por qué? Porque no se sabe de dónde surgió, quién lo empezó, quién lo creó, quién lo comenzó a compartir. Entonces queda este anonimato que al final es como apagar la luz y no saber quién te pegó. Y hay que tener cuidado porque parte de lo que esta ley nos dice es, bueno, tienes como niveles para resarcir el daño. Lo primero que es, pues que deseamos que se detenga esta afectación. Entonces, el artículo 20 de esta ley nos dice, la primera acción que tú puedes solicitar es precisamente cesar el uso de la imagen. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces uno comienza a generar comunicaciones, no tenemos a quién identificar como responsable. Entonces, ¿con qué nos vamos? Con la plataforma, generalmente. Y a la plataforma entonces se le dice, bueno, tú como prestador de servicios, te pido que cese el uso de esta imagen porque me está afectando en mi persona. Y esto además se complementa con las últimas reformas de la Ley Federal de Derecho de Autor, en donde se reconoce ya a nivel México, a nivel local, este procedimiento, que ya es un procedimiento muy probado, utilizado y común en Estados Unidos, en Europa, que es la notificación para baja de contenidos. Entonces, por una parte, tenemos la herramienta de la ley de protección para la propia imagen, que nos dice, podemos solicitar que cese el uso de la imagen para que se detenga la afectación. Y por otra parte, tenemos que si la Ley Federal de Derecho de Autor reconoce la protección de nuestra imagen conforme al artículo 87, entonces también podemos echar mano de las reformas que dicen, el proveedor de servicios en Internet sí tiene una responsabilidad cuando hay violaciones a los derechos que se protegen en esta ley. De hecho, la Ley Federal de Derechos de Autor en esta parte no nos dice, solo se protegen las obras o solo los derechos de obra primigenia o de obra secundaria o derechos conexos. No, nos dice todos los derechos que aquí se reconocen y se protegen son susceptibles de entonces decirle al prestador de servicios, vas a tener una responsabilidad. Entonces, esto es muy importante porque ya podemos, pues de alguna manera, tener mayores herramientas de defensa para decir, oye, plataforma internet, sí lo tienes que bajar y lo tienes que bajar ya,
¿Por qué? Porque sí eres corresponsable. Si tú permites que continúe la afectación, entonces tú ya entras en una responsabilidad. Si te quieres ostentar como un portal de buena fe, entonces tienes que bajar el contenido que yo te estoy reportando y que te estoy indicando que tengo un interés jurídico legítimo para pedirte que lo bajes. ¿Cómo puede ser? Puede ser yo personalmente, porque a mí se me está afectando, o en el caso del ejemplo que hemos estado comentando, bueno, soy la madre, soy el padre, soy el tutor del menor de edad y yo solicito que cese el uso de esa imagen o que cese el uso de ese meme o de esa expresión que se está compartiendo en tu red social. Ese digamos que es el primer escalón de protección para terminar con la vulneración o con la afectación que se está haciendo de nuestro derecho. Sin embargo, tenemos otros dos escalones. Por supuesto está la reparación económica en caso de que esto tenga mayores afectaciones. Y mayores afectaciones, bueno, es que pueden ser muchas, desde tengo que ir a terapia para trabajar con el evento, con este evento que ha sido traumático, o ejemplos que anteriormente estábamos comentando en los otros bloques, en donde, bueno, yo tengo una carrera pública, tengo una carrera como actor, como actriz, como comunicador, y me está afectando esta noticia maliciosa en la que se utilizó mi imagen. Claro. Entonces, voy a pedir una indemnización que será una reparación económica del daño. Pero además, si nosotros seguimos a través del mecanismo y considerando los derechos que nos reconoce esta ley de protección a la propia imagen, la vida íntima y el honor, también podemos pedir una reparación moral en donde se diga, oye, bueno, tú qué hiciste esta expresión de mí o me insultaste públicamente o de alguna manera eh, atacaste la concepción que tiene la sociedad de mí. Bueno, si tengo una sentencia a favor, vas a pedirme una disculpa pública y vamos a publicar la sección que yo seleccione de la sentencia, en donde se reconoce que hubo una afectación a mis derechos, que violaste mis derechos y que actuaste de forma ilícita. Entonces, estos son los escalones que esta ley nos provee. Para mí es muy importante y creo que para los usuarios, más con el tema digital, porque el tema digital es inmediato, es de hipercomunicación y además tiene un espectro de acción que está fuera de nuestro control. O sea, ojalá que fuera solo en México, pero cuando estas noticias corren, estamos pensando en que ya alguien en Taiwán está viendo el meme y está diciendo, ay, mira qué vaciado que están diciendo estas cosas en México, qué cosa. Entonces, tiene también un espectro de afectación que va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Ahí es donde se vuelve importante el decir, quiero que cese el uso de la imagen ya, inmediatamente. Y entonces, pues claro, hay que voltear a ver a las plataformas porque pues en esta falta de poder señalar a un responsable, a una persona, a una empresa o a una persona moral, pues entonces por lo menos decir, ya no quiero que continúe la afectación. Sí, claro. Qué importante todo lo que nos estás comentando y que nos lo estás explicando de una manera bastante sencilla, porque luego hay muchos tecnicismos que van de por medio que a veces Por a uno supuesto. como abogado le es difícil entender, pues más a personas que no tengan la preparación específica o técnica del tema, ¿no? La floritura técnica. Y muy Sí, importante, querida Miroslava, antes de que pierda yo el hilo de esto, en esta cuestión de la afectación, muy importante que el sistema mexicano, y eso lo encontramos ya en jurisprudencia, es no, o sea, nuestro tema de la prueba es objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que con que yo haga la declaración de que estoy teniendo una afectación es suficiente. No tengo que comprobar, ah, mira, efectivamente me causó un trauma y entonces tengo que cumplir con una serie de documentación que acredite que sufrí un trauma. No, es tan subjetivo el daño que se puede dar y además puede ser en distintos niveles dependiendo de la persona. Lo que comentábamos, no es lo mismo que un menor de edad, que un niño sufra una afectación así que un adulto por sus claro. características psicológicas. Entonces, hay que tener muy presente que la víctima no está obligada a comprobar cuál fue el tamaño del daño o cuál fue el daño. Lo único que tiene que hacer es declarar por qué le afectó, porque unos hechos están vinculados, hay un nexo causal
con una afectación hacia mi persona y hacia los derechos que tengo reconocidos. Con eso es suficiente, pero no podemos exigirle a la víctima que nos compruebe de qué tamaño fue y qué especie de daño fue, porque si no, ahí lo meteríamos en algo que, bueno, como tú bien sabes, en el argot popular de los abogados, le llamamos prueba diabólica o prueba imposible, que es, bueno, ¿y cómo te compruebo que realmente eso tuvo este nivel de afectación? Entonces, no se trata de eso. De hecho, es evitar entrar en una prueba imposible, porque no tenemos que probar la existencia del daño como tal, hay que declarar el daño. Y de hecho hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia que dice que existe dificultad para demostrar la existencia del dolor, el sentimiento herido para atender las afectaciones íntimas de una persona, al honor y a la reputación. Por eso, la víctima no, debe de acreditar únicamente la realidad del ataque, el hecho. Es lo único que hay que acreditar. Hubo esta publicación, hubo esta Claro. declaración. Listo. Qué bueno, y nuevamente gracias porque también nos complementas con esto, porque inclusive también en la Ciudad de México, cuando hay una situación de discriminación, de entrada COPRED está facultado para lo que si cumple las características el evento, COPRED le cree a la víctima, no pone en duda lo que está diciendo. Entonces Es ya le una presunción de corresponderá, afectación. exactamente, y bueno, y ya le corresponderá a la otra persona a la hora de la conciliación, llegar a una conciliación o no llegar y bueno, ya, entonces entrará la investigación. Ese es el caso de COPRED. Pero lo que es muy interesante y muy importante recalcar es que lo que dice la víctima no está en duda, porque también eso es una perspectiva de derechos humanos que quizás hace muchos años no teníamos, ¿no? A veces la víctima era la que tenía que demostrar que era Que es víctima en el tema cuestiones de penales, por la ejemplo. revictimización institucional. Ya tienes un ataque, ya tienes una violación de tus derechos, ya fuiste violentada o violentado, llegas con la autoridad y resulta que te vuelven a violentar, ¿no? Oiga, es que me atacaron sexualmente. Ah, sí, ¿y cómo iba vestida? ¿O dónde estaba? ¿O por qué estaba a esas horas afuera de su ¿O qué casa? hizo para que la Claro, violentaran? eso es revictimizar, Sí, claro. precisamente. Y es terrible y es una de las cosas que más el grupo humano femenino y los diferentes colectivos feministas y sobre todo las víctimas de feminicidio en sus familias, es lo que gritamos. Es que acabemos ya con la revictimización, acabemos con la violencia de género, acabemos con la violencia a la mujer y sobre todo dejemos de normalizar la violencia. Y bueno, y se pasa a otros grupos como el de diversidad sexual, con los crímenes de odio, o en el caso de de las mujeres trans, también son feminicidios. En fin, tenemos una gama, pero qué importante saber esto, qué importante también saber que tenemos que tener cuidado en qué andamos divulgando, cómo nos andamos expresando, porque también podemos estar del otro lado quizás sin intención, porque nos pareció simpático que, por ejemplo, el caso de Yalitza, que le ponían la diferenciación del Yalitza con un gorila, o no me acuerdo si era un gorila, un chimpancé o uno de estos animalitos, pues es sumamente peyorativo. Entonces, si dan con que yo fui quien lo estuvo promocionando y riéndome, y además de repente lo hice en un lugar público y me grabaron, o sea, Claro. quedan pruebas, me puedo meter en un problema serio, porque además no hay que olvidar que eso sí, a nivel no solo estatal, sino federal, la discriminación es un delito y se puede pagar con cárcel. Entonces ya se van juntando y aparte, si nos vamos por esta ley de responsabilidad que atacó de alguna manera el honor de la persona, bueno, se van acumulando. Entonces sí es muy importante que pensemos, que seamos conscientes antes de darle clic, porque nos pareció chistoso, ser un poco más conscientes de qué nos estamos riendo
Y sobre todo Claro. dejar de compartirlo, ¿no? Y hacerlo evidente, ¿no? Claro, esta cuestión de ser menos reactivos a este tipo de mofas o a este tipo de utilización de la imagen de las personas y ser más conscientes de decir, bueno, con esto, pues básicamente lo que estoy haciendo es también formar parte de esa violencia o de ese ambiente en donde no existe el respeto a las personas, a su imagen o a la concepción que se tiene. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el poder de las palabras, hay que tener mucho cuidado con el uso de las imágenes. También Y las normalmente vemos los intenciones, casos, ¿no? claro, los casos más escandalosos que vemos en esto que tú comentas de responsabilidad, ¿no? Por retuitear o por compartir nuevamente en las redes, casi siempre le sucede a los políticos o a la gente que está en el escrutinio público por su actividad, en donde es, pero ¿cómo fulanita o fulanito está compartiendo fotos de esto o también compartió un chiste de aquello? ¿Cómo es posible que el Lucerito sube fotos haciendo safari y matando animales? O sea, normalmente esas son las personas en donde sí se hace un mayor escándalo, pero en realidad esto pasa con personas comunes que no estamos necesariamente en la vida pública, pero que debemos de ser muy conscientes que sí puede existir una responsabilidad por, o una corresponsabilidad por este tipo de usos que son irresponsables y son irrespetuosos para estos derechos. Claro, qué interesante. Y antes de irnos al último corte, me gustaría también que platicáramos sobre, y digo, es de parte del mismo tema, y que ya en algún momento cuando estuvimos todo el ramillete de mujeres que hablamos sobre violencia digital, lo tocamos un poco, y es el uso de las imágenes post-mortem de una persona víctima de un delito y que salen medios, algunos medios ya han empezado a ser más cautos en ese aspecto, pero es que a mí no se me olvida Ingrid Escamilla, en paz descanse, y la revictimización que hicieron de su persona al exhibir por todos lados pues las partes que quedaron de su cuerpo completamente mutilado y ensangrentado. Y que bueno, afortunadamente hubo quien en Twitter por lo menos hizo una campaña muy fuerte con hashtag Ingrid Escamilla, pero presentando paisajes y otro tipo de fotos. Pero ese caso en especial nos dejó muy claro que no podemos seguir revictimizando a las víctimas, y menos Sí. post-mortem. No, bueno, es que es brutal también porque existen deudos, existen las familias que son afectadas por este tipo de ilícitos, por este tipo de violencia. Y esta cuestión de la revictimización, en realidad se está volviendo un fenómeno muy interesante. Esta cautela que ahora toman los medios de comunicación, afortunadamente es porque hay quien ha alzado la voz y ha dicho, estás revictimizando, estás de hecho agravando el daño que ya se hizo, que es muchísimo. Entonces, y no por el hecho de que la persona ya no esté con vida, quiere decir que no estás afectando su ser, su persona y el recuerdo que existe de la persona y, por supuesto, directamente y de manera muy violenta a su familia. Y es un cambio interesante porque en realidad, si uno se va a dar una vuelta a la hemeroteca, la revictimización era lo más común, o sea, la nota roja generalmente se alimenta de revictimizar. Ya alguien fue víctima de un ilícito que le arrancó la vida. Y sin embargo, hay publicaciones en donde tiene que aparecer de qué manera se accidentó, de qué manera fue asesinado o fue asesinada, si fue con lujo de violencia. Y esto, además de revictimizar, también de una u otra manera es una normalización y casi un volver algo cotidiano, la violencia. Hay que tener mucho cuidado con eso porque ese es otro de los límites del artículo sexto constitucional. Tenemos derecho a informar y ser informados y a la libertad de expresión. Sin embargo, si esto lo podemos volver
una especie de apología del delito, hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando un medio publica este tipo de imágenes en donde revictimizas a quien fue privado de la vida, por ejemplo, como en este caso de Ingrid, no solo estás revictimizando, también de alguna manera estás poniendo como, mira, y así sucede, así queda una víctima, y esta es la violencia que se puede vivir. Entonces, lo que estás haciendo es comunicarle a la población, decirle, esto es lo cotidiano, esto es algo normal, estamos normalizando la violencia. Y ahí queda también una responsabilidad muy fuerte para los medios de comunicación, porque este uso indiscriminado de las imágenes para alentar esta curiosidad probablemente insana del público, en donde quieren saber, pues, cómo quedó el cuerpo de la víctima, por ejemplo, morbo. Detalles mórbidos. Entonces, la verdad es que no está aportando nada a la noticia, no está aportando nada a la comunicación, y me parece una forma violenta y mezquina de subir el rating, ¿no? De decir, bueno, quiero más compradores de mi diario o quiero más rating en mi programa, y por eso me doy el lujo de revictimizar y normalizar la violencia. Pero además eso no es libertad de expresión ni derecho a la No información, aporta nada. porque luego en eso muchas veces se escudan, claro, obviamente mal asesorados por sus áreas jurídicas y dicen, por eso no hay problema. Y claro, como no ha habido quien pues continúe con los procesos para que se detenga esto, pues hay un pequeño problema técnico, y como luego no se siguen estos procesos, pues los medios siguen haciendo lo que les creen que les es más conveniente. Claro, con una falta absoluta de responsabilidad, que eso es lo que hay que cambiar. Y si no lo cambia el Estado porque no está monitoreando con responsabilidad los contenidos, entonces los ciudadanos somos los que tenemos que generar el cambio. Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Quetzali. Sobre todo invitar a las personas que nos escuchan que desafortunadamente hayan sido víctimas de no solo de la expresión máxima de la discriminación, que es el feminicidio, sino crímenes de odio, acosos o cualquier tipo de violencia discriminatoria, racismo, que no los dejen entrar en algún lugar por traer a un perro de asistencia, que de eso yo les puedo contar bastante, desafortunadamente. En fin, de cualquier situación a la que se enfrenten, aunque uno tenga que invertir tiempo, es muy importante ir y levantar la queja ante COPRED o ante CONAPRED, según Es un acto de el responsabilidad. caso. Y si se puede continuar hasta las últimas consecuencias, porque también solo así, cuando ya un establecimiento comercial que le ha costado por lo menos gastar en el abogado, y no es gasto, es invertir en el abogado, para defenderse, ya lo va a pensar mejor la siguiente vez que limite los derechos de una persona o que caiga en este tipo de actividades discriminatorias. Hay una gran, pues, falta de conocimiento e ignorancia de lo que realmente es la discriminación y cuándo puedo caer en situaciones de discriminación cuando soy prestador de algún servicio al público, y eso no los exime de responsabilidad civil o inclusive penal, como lo hemos comentado, ¿no? Exactamente. Sí, sí, al final esa es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Hay que recordar que al final, como sociedad, todos estamos vinculados por una corresponsabilidad de que la sociedad funcione. Por supuesto que otorgamos un poder especial a través de un pacto social al Estado. ¿Para qué? Para que el Estado nos garantice cosas que son fundamentales. Como vieron, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero vamos a retomar la idea que nos estaba compartiendo nuestra querida Quetzali. Que es esta cuestión de la responsabilidad como ciudadanos.
en la sociedad, todos somos corresponsables de que la sociedad funcione. Y te comentaba que si bien tenemos un pacto social en donde le otorgamos al gobierno, que es esta parte administrativa del Estado, para que nos garantice cuestiones fundamentales para que una sociedad pueda existir, como es la seguridad o la salud o garantizar derechos humanos, este pacto no exime de responsabilidad al ciudadano para poder estar funcionando dentro de una sociedad. Entonces, de ahí que existan las penas privativas de libertad para una posterior reinserción social. ¿Por qué? Porque si como ciudadana yo dejo de cooperar o dejo de respetar los límites o los derechos que están reconocidos en mi sociedad, entonces lo que va a suceder es que me estoy transformando en un ser asocial. Y eso me tiene que llevar a que me tengan aparte y me expliquen nuevamente que hay ciertos límites, hay ciertas obligaciones y hay derechos que debo de respetar. Y si yo entiendo entonces esto y lo acato, entonces puedo volver a reinsertarme en la sociedad. Aquí el problema es que con las cuestiones de las redes sociales y los usos digitales, hay un montón de asociales que sienten esta libertad detrás de la seguridad o del anonimato, o a veces simplemente detrás de una pantalla, ¿no? Porque no estoy confrontándome con la población o con otras personas directamente, en donde sienten esta libertad de transgredir estos límites, de insultar, de utilizar maliciosamente las imágenes, de hacer declaraciones peyorativas acerca de las personas o de los grupos sociales. Entonces, hay que tener en cuenta que sí somos responsables y que no nos sorprende el día de mañana que nos llegue una notificación de nuestra plataforma de red social en donde nos dicen que van a tener que bloquear a nuestro usuario. ¿Por qué? Porque ya somos un ser asocial y no podemos convivir ni siquiera tampoco en una sociedad virtual. O bien que nos llegue una notificación porque alguien ya nos denunció que eso es lo correcto. Y esta cuestión que tú mencionas de hay que llegar hasta el final de los procesos es fundamental. Cada vez que yo escucho por parte de algún cliente o de alguna amistad en donde dicen, bueno, fui a denunciar un ilícito, una infracción, fui a denunciar, pero híjole, tengo que ir nuevamente, tengo que ir a ratificar y tengo que volver a presentarme y qué horror. Y entonces yo les digo, mira, ya no solo es por la afectación que tú sufriste, es porque es una gran responsabilidad que lo lleves hasta el final. De lo contrario, ¿qué pasa para quien comete el ilícito? Bueno, que me inician un proceso, me citan y resulta que después de eso queda desierto el procedimiento. ¿Por qué? Porque quien me denunció ya no se está presentando y ya no está ratificando la acusación. Y entonces, ¿qué es lo que yo aprendo como delincuente, ¿no? O como infractora. Pues No lo que yo pasa aprendo nada. es, no pasa nada. Ay, mira, pues sí me citaron, pero después de eso ya no me volvieron a llamar. Bueno, pues yo voy a seguir con la misma actitud por la vida porque no hay consecuencias respecto de mis actos. Y eso es la base de la teoría penal. Si no hay consecuencias, entonces la conducta está condenada a perpetuarse. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, bueno, pues desafortunadamente nos tenemos que ir a nuestro último corte y regresamos con las conclusiones de este tema tan interesante que abordamos el día de hoy con nuestra querida Quetzali de la Concha, que, bueno, ahora sí, con manzanas y peras nos explicaron absolutamente todo, pusimos varios supuestos desde diferentes perspectivas y de diferentes grupos prioritarios. Entonces no va a haber excepción y no va a haber pretexto para que sigamos cayendo en estas conductas que no nos llevan a ningún lugar bueno y no le ayudan a la sociedad. Entonces no se vayan, regresamos rápidamente con todas, todos y todes ustedes. Gracias. Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes en nuestro último bloque sobre este recorrido que hicimos del derecho de la imagen y el derecho a la no discriminación, o sea, en relación a la no discriminación. Y bueno, ¿cuáles son tus conclusiones, mi querida Quetzal? Bueno, querida Miroslava, pues muy importante. Lo primero,
como usuarios, ya sea porque podemos afectar o ser afectados, tener clara una cosa: el solo uso no autorizado de una imagen implica una responsabilidad. Si nosotros no lo autorizamos directamente respecto de nuestra persona, ya hay una violación a nuestro derecho. Solo el uso de la imagen. Este no tiene que ser ni parte de una imagen en una escena de la vida íntima, tampoco tiene que ser con una connotación sexual. El simple uso de la imagen ya implica una responsabilidad. Lo siguiente, si esto es además con fines maliciosos que transgreden los límites de la vida íntima o de nuestro honor por el tipo de declaraciones o por el contexto en el que se pone, ahí ya no solo hay una violación a la protección de la imagen, ya también hay una violación a estos derechos reconocidos en la ley, que el nombre lo dice, que es de protección a el honor, la vida íntima y la propia imagen. Entonces, podríamos estar incurriendo en la violación de 3 derechos. No hay que verlos como si fueran solo un conjunto y solo hay una afectación. Podemos tener varias afectaciones en un mismo acto. Lo otro es cuando somos afectados por alguno de estos usos ilícitos, hay que tener en cuenta que hay que denunciar civilmente, hay que estar atentos a que tampoco estamos obligados a decir, bueno, es que esto me afectó en mayor o menor grado por tal cosa. Lo único que necesitamos decir es, estos fueron los hechos, está vinculado con mi persona y por lo tanto se me está afectando. Y es todo lo que se nos exige por parte de la ley y por parte de la autoridad. Y también tener muy presente que nuestra imagen se encuentra protegida y reconocida como un derecho también en la Ley Federal de Derecho de Autor, que eso implica que nuestra imagen solo podemos nosotros personalmente autorizar o prohibir su uso. Entonces, recordar esta cuestión y recordar también que si ya falleció la persona, ahí sí por Ley Federal de Derecho de Autor, nuestros deudos, nuestros herederos, nuestros sucesores tienen derecho a proteger y a defender y en su caso también exigir una remuneración por el uso de la imagen, todavía como derecho patrimonial durante los siguientes 50 años después de la muerte. Entonces, esto tenerlo muy presente y para mí una de las conclusiones principales, además de esta clasificación de derechos, es siempre tener conciencia del valor de nuestra imagen. En el momento en el que nos tomamos una fotografía, ¿a quién decidimos compartirla? ¿A través de qué plataforma decidimos compartirla? ¿La vamos a publicar en acceso abierto? ¿La vamos a publicar solo para un círculo social a quienes les hemos dado acceso a un perfil determinado? ¿La vamos a publicar con fines sociales, con fines laborales? ¿Hasta qué punto estamos nosotros también siendo responsables del uso de nuestra imagen? Y yo diría que en esta época, más que nunca por los medios que tenemos ahora a la mano, por los medios digitales y por la red de Internet, hay que ser muy conscientes de cómo usamos nuestra imagen. Y hay que ser conscientes que esa imagen pues va a andar rondando, ¿no?, por Internet y va a estar probablemente disponible para cualquier usuario. Hay que tener cuidado con esto, saber a quién y cómo lo compartimos. Yo recomiendo mucho también el control de la visualización de nuestros perfiles. Sé que por la profesión de algunos, que pueden ser de opinión pública, artistas o políticos, por ejemplo, pues puede que no tengan la oportunidad de dejarlo cerrado, pero hay que tener entonces cuidado de qué imágenes son las que vamos a poner nosotros ahí disponibles y por lo tanto susceptibles de que sean utilizadas por otras personas. Entonces, la responsabilidad sobre la imagen empieza por uno mismo. Entonces, hay que comenzar a tener una mayor cultura, una mayor conciencia de qué fotografías tomo de mi persona, cómo y a quién se las comparto. Eso es fundamental y creo que tenemos una gran responsabilidad de inculcar esta conciencia, de despertar esta conciencia en los niños y en los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos ya están creciendo, ya no están como tú o como yo en una generación de transición, ya son una generación totalmente digital en donde la imagen no tiene la misma connotación que nosotros le hemos dado tradicionalmente. Yo te aseguro que si ahorita te preguntara, bueno, ¿podemos publicar todas tus fotos de tu infancia?
¿no? Te lo pensarías, me ¿Todas? dirías a quién, cómo y por qué. Es como cuando, bueno, no sé si a ti te sucedió, pero las mamás son crueles con esto. Te van a visitar a la casa, amigas, el novio, y de pronto sale la mamá con, te voy a mostrar el álbum de cuando estaba chiquitita y se En la disfrazaba de bañera, castor. Claro. Entonces, aunque estés chiquito. no importa, es tu persona, es tu historia, es tu infancia, es tu intimidad. Y uno Tú quiere decides a dejarla quién se le ser. enseñan, ¿no? Exactamente. Entonces, pasa lo mismo con los niños. Ahora hay que explicarle, bueno, esto que tú subas con tus amigos, porque se nos hace simpático que tengan ya su Facebook, esto que tú subes con tus amigos se va a quedar ahí en esa red y se va a poder compartir por los años y los siglos de los siglos. Piensa bien en qué es lo que quieres compartir. Piensa bien si quieres compartir también tu casa, tu familia, tu vida íntima. ¿A quién dejarías entrar a tu casa? Bueno, si no quieres dejar de puertas abiertas de par en par, entonces también controla las imágenes que compartes. Hay que tener mucho cuidado con esto porque además el tema de las selfies es un riesgo en todos los sentidos. Muchos de los secuestros tienen que ver con lo que la gente publica en sus redes sociales. ¿Por qué? Porque entonces habla de cuál es el nivel económico, el nivel social, si hay familia, si no hay familia, si tenemos hijos, si no tenemos hijos. Y eso es carne de cañón para la delincuencia organizada. Hay que tener también mucho cuidado con esto. Sí, sobre todo que les ponemos todo de que estuvimos aquí. Yo tenía una amistad que, bueno, llegábamos a algún lugar y le tomaba foto a lo que comía. Y esto, y vivía más con el celular que con la relación de Sí. amistad que teníamos. De hecho, ya no es mi amistad, ¿no? No solo por eso, por otras cosas más. Pero dices, o sea, ¿por qué pones todo? Yo le decía, oye, ¿no te da preocupación? No, porque además creen que es muy in y muy cool, o sea, estar muy en boga, muy en moda, de que vean a dónde voy, a dónde voy, y lo único que estás haciendo es decir cómo van a poder dar contigo, qué le van a decir a tus familiares si en caso de un secuestro preso, de un secuestro, en fin, o sea, les pone uno las herramientas, pero sí en charola de plata. Y qué caso tiene, ¿no? Y también buscar mucho, jugar mucho con la privacidad en las diferentes plataformas, sí realmente hacerlo privado, que solo sea las personas con las que Uno realmente... decide compartir. Exactamente. Y leer las letras chiquitas y si no consulte a su asesor legal. Porque además sí tenemos la oportunidad de decir qué autorizo o qué no autorizo. Pero si de pronto no leemos nada y solo le damos sí acepto, entonces pues nos estamos poniendo nosotros ahí en un nivel de vulnerabilidad muy grande. Hay que tener muy presente que el cuidado de los datos personales, el cuidado también de la información sensible, el cuidado de nuestra información personal e íntima y de nuestra imagen comienza por uno mismo. Entonces, si no, esto no va a funcionar y tendremos letra muerta que no nos va a ayudar porque no estamos siendo conscientes de nuestros propios derechos. Y todo comienza por uno. Esa sería mi recomendación y mi conclusión más importante porque creo que eso nos hace mucha falta. No nos esperemos a que ya exista una afectación, un ataque o una violación a nuestros derechos. Hay que cuidar esa información y esa imagen desde nuestra vida cotidiana antes de que suceda algo. Es como tener consciente, oye, siempre cierra con llave la puerta. Bueno, pues es igual con nuestros datos y con nuestra imagen. Hay que tener muy presente poner candados y límites. Tienes toda la razón, querida Quetzali. Muchísimas gracias por tu tiempo y además por tu siempre disposición a compartir temas tan importantes con toda la audiencia que nos hace favor de acompañar. Ya saben, si nos están viendo por YouTube, suscríbanse para que estos temas no se queden perdidos en la inmensidad de la plataforma. Denle like también para lo mismo y cualquier comentario, por favor, pónganlo. De todas maneras, terminando este segmento, van a aparecer todas las redes sociales donde pueden contactar con nuestra querida Quetzali, hablando de redes sociales.
Y cualquier duda, ya saben, nuestro correo es ytdradio@yahoo.com y @ytdradio en Instagram, Twitter y Facebook nos pueden encontrar. Y por supuesto en YouTube, en el canal Y tú también discriminas, con todas las puntuaciones, porque si no, no sale, por eso necesitamos más likes, para que ya salga. Y Exacto. bueno, estamos saliendo en vivo el miércoles 28 de octubre y hoy en la tarde no se pierdan el webinar sobre normalización de violencia y discriminación, que es totalmente gratuito, en donde hablaremos de estos dos temas a profundidad en conmemoración a este mes de la cultura de la no discriminación en la Ciudad de México. Entonces no se lo pierdan. Y pues seguimos aquí en contacto con todas, todos y todos ustedes. Muchísimas gracias, Quetzali, nuevamente. Gracias a ti, querida Miroslava. Y espero vernos muy pronto. Y a todas, todos y todos ustedes también los vemos muy pronto en una emisión más de Y tú también discriminas, construyendo un mundo libre de discriminación. Muchísimas gracias.